días con todos los presentes. Buenos días, qué gusto verlos. El Señor los bendiga. Amén, hermanos. Qué bien. Sean todos ustedes bienvenidos esta mañana a la casa del Señor. Bienvenidos a Palmas Reales. Muy bien, ahora sí. Estamos en nuestra serie de Colosenses, completos en Cristo. Ese es el título de la serie. Y ahora estamos ahí, vamos a colocar el título del tema de esta mañana, que se titula No religión, solo Jesús. Ese es el tema de esta mañana. El título de la prédica es No religión, solo Jesús. Colosenses capítulo 2, versículos 16 al 23. Vaya abriendo la Biblia, por favor, en Colosenses capítulo 2. Ya hemos avanzado el capítulo 1 y el capítulo 2, hoy día lo vamos a terminar. Muy bien. Ahora, en sus notas que ustedes han recibido, hemos colocado ahí también un pequeño apunte, un extracto del libro de este doctor muy bueno. Yo les comentaba el domingo pasado, él se llama Warren Wiersbe. Dice así, en la nota dice así: también escucho otras voces que quieren juzgarme y robarme la gloriosa libertad que tengo en Cristo. Qué alentador es oírle a Pablo decir: que nadie os engañe, que nadie os juzgue. La plenitud de Cristo es todo lo que necesito, y todos los reglamentos y disciplinas hechos por el hombre no pueden reemplazar las riquezas que tengo en el Hijo de Dios. Así es, ¿verdad? Dice, reglamentos y disciplinas hechos por el hombre no pueden reemplazar lo que tenemos nosotros en Cristo Jesús. La religión nunca, jamás va a reemplazar a Jesucristo. Ok, pero hay que ir entendiendo, el cristianismo es una religión, eso es lo que dice Santiago inclusive, pero hay que tener cuidado, La religión sin Jesús es peligrosa y eso existe hoy en día en cantidad. Ok, solamente a modo de repaso. En sus notas dice, lo primero que vamos a ver es la herejía en Colosas. Y a modo de repaso, en su nota dice, el trasfondo del problema que ya hemos visto, ¿cuál es? Los colosenses estaban siendo seducidos por filosofías. Eso hemos estudiado el domingo pasado, hemos hablado de las filosofías humanas, hemos hablado que los colosenses estaban siendo atraídos como el canto de las sirenas. Usted recuerde eso, el canto de las sirenas. Estaban ahí entonándose ideas muy bonitas, pero ideas humanas. Y el problema es que cuando las ideas humanas toman el lugar de la palabra de Dios, y cuando ideas humanas toman el lugar de la palabra de Dios, todo se desvirtúa, todo se malogra, todo se viene abajo. Tenga cuidado por eso. Ideas humanas son perjudiciales. Y en el capítulo 2 de Colosenses, abra su Biblia en el capítulo 2, en el versículo número 8 dice, aunque el versículo 4 también dice algo muy importante, en el 4. En el 2:4 dice, y esto lo digo para que nadie os engañe con palabras persuasivas. O sea, tenga cuidado con la gente que anda hablando. Palabras humanas. Que nadie le engañe con palabras persuasivas. Luego versículo 8. Versículo 8 dice, mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Se tenga cuidado. Filosofías humanas, tradiciones humanas son sumamente peligrosas y eso puede ocurrirnos a cualquiera de nosotros. En su nota también hay un párrafo ahí al pie de página, en la primera hoja que estamos viendo, dice, en la época de los apóstoles había un conglomerado de religiones y filosofías que estaban en boga, o sea, estaban de moda, por decirlo así. Y esto confundía a los cristianos. Todo esto era conocido, escuche cómo se conocía en esa época y cómo se conoce en la historia. Se conoce como las religiones de misterio. Ok, no le pido que lo haga ahora, pero luego usted puede buscar información en la supercarretera virtual. Usted digita ahí, religiones de misterio, y eso le va a mandar a la época de los apóstoles,
y usted va a ver que existía un sinfín de religiones de misterio que estaban ocasionando problemas en las iglesias en aquel entonces. Hermano, hoy en día también existen religiones de misterio, por si acaso, ¿eh? Ni cuenta nos damos, pero hay bastantes religiones de misterio. ¿Sabe usted cómo Dios, porque esas religiones de misterio es como el hombre le llama a estas religiones? Pero yo le digo, ¿sabe usted cómo Dios le llama a las religiones de misterio en la Biblia? Ok, en Apocalipsis capítulo 2, en el versículo 24, aquí lo vamos a proyectar. Mire usted, dice así: pero a vosotros y a los demás que están en Tiatira, a cuantos no tienen esa doctrina y no han conocido lo que ellos llaman, y le hemos puesto con rojo, las profundidades de Satanás. Mire usted que esto habla de conocimiento, porque dice, y no han conocido conocimiento, religiones de misterio. ¿Y cómo le llama a Dios a ese conocimiento? Le llama las profundidades de Satanás. Hermano, y esas religiones de misterio a las cuales Dios le llama las profundidades de Satanás estaban causando problemas, estaban esclavizando a los cristianos en aquel entonces. En Colosas, porque la epístola de los Colosenses se dirige a la iglesia en la ciudad de Colosas. En Colosas era un lugar donde había de todas las ideas humanas, filosofía, tradiciones, religiones, y los creyentes estaban confundidos, porque a veces no sabían qué creer. Ese era un grave problema en aquel entonces. Lo que vamos a ver ahora, para empezar, ahora sí, dele la vuelta a su hojita, lo que vamos a ver es dos herejías, nada más que dos herejías, no eran las únicas, pero dos herejías que habían en aquel entonces y que estaban causando problemas. Así que la herejía número 1, usted lo tiene ahí en su nota. ¿Cuál es la herejía número 1? El judaísmo. Y ojo que ahí le hemos colocado, dice, advertencia número 1 también. ¿Y cuál es la advertencia número 1? Nadie os juzgue. Capítulo 2 de Colosenses, versículos 16 y 17, por favor. Versículos 16 y 17, dice así la palabra del Señor. Por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo. Versículo 17. Todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo, o sea la iglesia, pero el cuerpo es de Cristo. Ok, en estos dos versículos, cierto, en ninguna parte aparece la palabra judaísmo, pero se entiende por lo que dice, porque aquí está hablando acerca de comida, acerca de bebida, días de fiesta, días de reposo, luna nueva, y se está refiriendo al judaísmo. Ahora, el judaísmo, entre otras cosas, en sus notas dice, las leyes en cuanto a comida. O sea, el judaísmo estaba tratando de introducir a la iglesia leyes en cuanto a la comida. Ok, por ejemplo, hoy en día también hay esas ideas en algunos cristianos. Algunos cristianos, siempre yo me encuentro con creyentes que me dicen, ay, yo no como esto porque esto me hace daño a mi espíritu. Y yo no como lo otro. Yo no como chancho. Porque el chancho está prohibido por Dios en la Biblia. Así, pero está prohibido para los judíos en el Antiguo Testamento. ¿Correcto? Ahora, yo no como lo otro. O sea, tengan cuidado, porque eso de andar yo no como esto, yo no como lo otro, porque está prohibido en la Biblia, eso es parte del judaísmo. Porque la Biblia, usted recuerde que en el libro de Hechos, hablando de comida, recuerde que en el libro de Hechos, el apóstol Pedro también, como buen judío, no comía muchas cosas, pero Dios cómo le mostró que él podía comer de todo. ¿Recuerdan ustedes? Pedro estaba en la azotea orando, esperando que le preparen la comida, así dice la Biblia. O sea, tenía hambre y Dios le dio una visión. ¿Recuerdan ustedes en qué consistía la visión?
Del cielo bajó un lienzo con muchos animales. Y Dios, ¿qué le dijo? Pedro, come. Y Pedro dijo, Señor, ¿cómo voy a comer estos animales que son inmundos? Inmundos. ¿Y qué le dijo Dios? Está santificado. Lo que yo he santificado, tú no lo llames inmundo. Y Pedro aprendió una lección a la larga. La lección sencillamente era, ¿no? La comida no hace daño. Porque Cristo también lo dijo. Cristo dijo, ¿no? La comida no afecta el corazón. Cristo dijo, la comida entra, y Cristo dijo sí, y se va a la letrina. Así dijo Cristo. Así que si usted tiene algunas ideas ahí, se ha encontrado con algún creyente que le dice, no comas esto, no comas lo otro, porque está prohibido, eso es falso. Personalmente yo como todo y de todo, así que no hay problema, me puede usted invitar lo que sea, ¿ya? Así que yo como de todo. Yo sé que algunos tienen problemita, por ejemplo, de comer relleno, ¿no? Porque dicen, no, que es relleno. Yo como relleno, qué rico ese relleno. ¿A usted le gusta el relleno o no le gusta el relleno? A mí me encanta el relleno, por si acaso, ¿ya? Qué rico, ¿sí o no? Ahora, si usted no come, es su problema, pues no sabe usted lo que se pierde, ¿eh? Un rico relleno, ¿no? Ok, entonces, eso es judaísmo. Andar con eso de que no como esto porque me hace daño a mi espíritu, eso es falso, eso es judaísmo. Número 2, los judíos. ¿Qué otras ideas tenían los judíos? En cuanto a las fiestas y días de reposo. Fiestas y días de reposo. Usted sabía de que el judaísmo en el siglo XX, que hace poco ha terminado, y en el siglo XXI, que estamos yendo ya, el judaísmo se ha convertido en una gran atracción para muchos cristianos evangélicos. ¿Sabía usted o no? Ok, yo le cuento. Muchos cristianos evangélicos se sienten atraídos por todos los ritos que hace el judaísmo. Yo me encuentro con muchos cristianos evangélicos y tengo conocimiento de muchos cristianos evangélicos que han dejado de ser evangélicos y se han convertido al judaísmo. Ahora asisten a un grupo judío. Ahora, ¿cuál es el problema? El problema es que el judaísmo, hermano, con todas las enseñanzas y las ideas que tiene, es una religión falsa. ¿Por qué, pastor? Usted me dirá si Cristo era judío. Ok, correcto, Cristo era judío. Pero el judaísmo, entre otras cosas, enseña que Jesús de Nazaret, al que nosotros adoramos y creemos que es Dios, ellos enseñan que Jesús no es Dios. Solamente tome ese punto como referencia. Ahora dígame usted, ¿es una religión falsa o es verdadera? Falsa, ¿sí o no? Pero muchos cristianos se equivocan y dicen, no, el judaísmo es la religión más antigua, la que inició Moisés, la que Jesús seguía, la de Pablo, entonces yo me vuelvo judío, dicen. Y muchos cristianos se sienten atraídos por los ritos, las ceremonias que hacen los judíos. Bueno, porque los judíos son expertos en hacer ritos y ceremonias, por si acaso. Ellos hacen más ritos de lo que usted se puede imaginar. Ellos tienen días festivos, ellos tienen, como dice ahí, ¿no? Días de reposo, fiestas, ellos tienen fiestas, días de reposo y todo. Nosotros en nuestras iglesias no tenemos días festivos, no tenemos fiestas, no tenemos días de reposo como ellos tienen, no lo tenemos, señores. Pero muchos cristianos, porque el ser humano, como hablábamos el domingo pasado, muchos cristianos somos religiosos por naturaleza, se sienten atraídos por los judíos. Hace un par de años atrás llegó un judío, ¿te recuerda, Pastor Martín? Comenzó a dictar una serie de conferencias y el judío al que yo hago referencia estaba enseñando en cierta universidad evangélica acá en Lima. Entonces, yo estuve ahí escuchándolo, me invitaron, estaban muchos pastores de nuestras iglesias ahí presentes y bueno, este hombre comenzó a hablar de tantas cosas que hablan los judíos y acá hay sus doctrinas y sus enseñanzas falsas. Pero era un hombre que conocía la religión judía porque era un judío, un doctor en teología judía. Entonces, después de la conferencia, varios pastores, porque en ese tiempo recuerden ustedes que yo era parte de la directiva de nuestras iglesias a nivel nacional, ya no lo soy después de 18 años,
dejé el cargo. Entonces nos escribieron diciendo, pastor, hay que invitarlo a ese judío para que venga a dar clases a nuestras iglesias. Y los pastores comenzaron a pedir que venga el judío, que venga el judío. Yo tuve que mandarle una carta a todos, diciéndole, hermanos, entiendan bien que el hombre es un judío, pero que tiene enseñanzas falsas. Porque él, lo mismo que les he dicho, no cree que Jesús sea Dios. Y les expliqué varias cosas y al final le dije, ahora, si ustedes como pastores quieren invitarlo a su iglesia local, es asunto de ustedes. Pero personalmente yo no lo voy a invitar y ni siquiera le voy a decir que venga por mi barrio. Después que mandé esa carta, todos comenzaron a mandar la respuesta diciendo, tiene usted razón, no habíamos pensado en ese detalle. Yo le digo, ese no es un detalle. Es algo importante, básico, que alguien que venga y que enseñe que Jesús no es Dios, es básico, hermanos. Gracias a Dios de que todos se dieron cuenta. Pero ¿cuál era la atracción? La atracción es que era un judío. Entonces mucha gente cree que algo que viene de los judíos todo es verdad, ¿no? Tenga cuidado, no, el judaísmo ahora es una religión falsa. Tenga usted cuidado, no se deje seducir por el judaísmo. Ok, número 2, herejía número 2, el gnosticismo. Y ahí decimos, advertencia número 2 también, nadie os prive de vuestro premio, nadie le quite su premio. En el capítulo 2 de Colosenses, en el versículo 18, en el 2:18 dice así, nadie os prive de vuestro premio, afectando humildad y culto a los ángeles, entremetiéndose en lo que no ha visto, vanamente hinchado por su propia mente carnal. A ver, primero empecemos explicando un poquito a qué se refiere cuando acá en la Biblia dice, nadie le quite su premio. ¿A qué premio? ¿De qué premio está hablando? Piense, ¿qué premio, el creyente qué premio tiene a su disposición? No, la salvación no, porque la salvación ya la tenemos. Ok, ahí está, me están haciendo señas, las coronas. Porque Dios en la Biblia ha prometido a su pueblo, a sus hijos e hijas, que cuando estemos en su presencia, vamos a recibir coronas. ¿Qué dice usted? ¿Sí? ¿Amén? Amén, claro. Ahora, pero las coronas por si acaso no se van a dar así como quien dice que te la estoy regalando. En esta vida te la tienes que ganar. O sea, cuando lleguemos al cielo, habrán creyentes que no recibirán ninguna corona porque han vivido una vida como cualquier persona inconversa. Qué triste, ¿verdad? Ser creyentes y vivir como gente inconversa, qué triste. Ahora, habrá creyentes que recibirán de repente 1, 2, 3 coronas, no sé cuántas. Pero vamos a recibir coronas. Entonces, acá lo que Pablo está diciendo, que nadie les quite su premio. O sea, ese premio que Dios nos está ofreciendo, el premio de las coronas, los podemos perder. Ojo, no estoy diciendo que la salvación se pierde, la salvación no se pierde, ¿eh? Pero los premios que Dios nos ofrece, sí los podemos perder. Ahora, el gnosticismo, hermanos míos, era una filosofía que había en esa época y que hoy en día también existe. Por ejemplo, yo no sé si usted ha visto, algunos de ustedes que andan por todo Lima, se transportan por allá, por acá, hace ya años atrás, quizás 20, 30 años aquí en Lima, y no solo en Lima, sino en todas las ciudades, que hasta donde yo tengo conocimiento, se ha establecido un grupo que se llama Gnosis, no sé si lo han visto, se escribe con G al comienzo, Gnosis, pero la G generalmente se obvia en la pronunciación, Gnosis, no sé si lo han visto. Ok, algunos lo conocen como Acrópolis, la nueva Acrópolis. Ok, ¿lo han visto? Sí, ya. Algunos ni lo han visto. Hermano, ¿en qué ciudad viven ustedes? Tienen que andar por Lima. Ahora, este movimiento al cual hago referencia justamente enseña lo que yo le estoy acá hablando, el gnosticismo.
Y el gnosticismo tenía ideas totalmente falsas y tiene ideas falsas y se estaba metiendo de una manera muy sutilmente a la iglesia de Colosas. Y también se puede meter muy sutilmente a las iglesias hoy en día. Mire usted lo que dice acá. Número 3. Enseñaban que la materia era mala. Enseñaban que la materia era mala. ¿Usted qué dice? ¿Nuestro cuerpo es malo? Nuestro cuerpo no es malo, ¿verdad? Nuestro cuerpo no es malo, señores. Entiéndalo bien. Algunos dicen, es que este cuerpo me lleva al pecado. El cuerpo no es el que te lleva al pecado. Nuestro cuerpo es simplemente un instrumento de nuestra alma, de nuestro espíritu, nada más. El cuerpo no es malo, la materia no es mala. En aquellos tiempos existían unos filósofos que discutían sobre que el cuerpo era malo. Por ejemplo, cuando Pablo llegó a una ciudad llamada Atenas, en Hechos capítulo 17, versículo 18, eso no lo tengo para proyectar como acá, no está para proyectarlo, pero si usted es ágil con la Biblia, vaya, o si no, anótelo nada más. No es necesario que lo busque, pero en Hechos 17, 18, dice que Pablo estaba en la ciudad de Atenas, fíjese, el centro de la filosofía griega. Y Pablo se encontró con dos grupos de filósofos, y ahí lo menciona en Hechos 17, 18, dice, y algunos de los filósofos, de los epicúreos y los estoicos, estaban disputando con Pablo, estaban discutiendo con Pablo. Eso está en Hechos 17, 18, repito la cita. Ahí menciona que Pablo estaba discutiendo con los epicúreos y con los estoicos. Ahora usted dirá, ¿y quiénes eran esos fulanos? Muy bien, se lo digo en unas cuantas palabras para no entrar en muchos detalles. Los epicúreos decían así sencillamente, dale rienda suelta a tu carne, a tus deseos. O sea, haz lo que quieres. Vive la vida. Ah, ¿saben quién dice eso, no? No dejes que la vida te viva, ¿sí o no? Ok, entonces algunos agarran y dicen, soy joven y hago lo que me dé la gana. Me doy rienda suelta a mis pasiones desordenadas y vivo como quiera. Es cierto. Puedes vivir como quieras. Puedes hacer lo que quieras, pero como yo siempre digo, recuerda lo que dice en el libro de Eclesiastés, donde Dios dice, no, alégrate joven en tu juventud, tome placer en tu corazón, anda a la vista de tus ojos, y luego a mitad del versículo que dicen, pero tienes que saber que sobre todas estas cosas te juzgará Dios. Viene el juicio de Dios, viene el juicio de Dios. Entonces estos hombres, los epicúreos, decían, vive como quieras, dale rienda suelta a tus pasiones. Por el otro lado, el otro grupo que estaba discutiendo con Pablo eran los estoicos. Los estoicos decían, no des rienda suelta a tus pasiones, tienes que negarte a ti mismo, contrólate a ti mismo. Y ellos hablaban de ejercer un control de su cuerpo. Y todos ellos decían, la materia es mala. Entonces al cuerpo, como es malo, miren, a ver, ¿con qué lo relacionan ustedes? Como el cuerpo es malo, hay que castigar el cuerpo. ¿Recuerdan ustedes quiénes enseñaban eso? ¿Recuerdan ustedes a Santa Rosita de Lima? ¿Qué hacía? Se golpeaba la espalda, se echaba a dormir, según dicen, en el suelo, y tenía como almohada a una piedra, ¿no? Porque había que castigar el cuerpo, había que maltratar el cuerpo, porque el cuerpo es malo, decían. O sea, eso era lo que tenían los gnósticos, maltrato del cuerpo porque el cuerpo es malo. Idea totalmente falsa. Ahora, número 4, ¿qué más creían los gnósticos? Adoraban a los ángeles. Adoraban a los ángeles. Eso dice en el versículo 18,
En el versículo 18 dice, nadie os prive de vuestro premio afectando humildad y culto a los ángeles. Hoy en día hay gente que adora a los ángeles también. Y había esa creencia, en la época de los apóstoles, había la creencia de que los ángeles tenían que ser adorados. Usted recuerda, en el libro de Apocalipsis está, y también en Hechos, cuando los apóstoles en cierto momento se presentaron ante ellos ángeles, ¿y qué hicieron los apóstoles? Se arrodillaron para adorar a los ángeles, ¿y qué le dijeron los ángeles? No lo hagas, no lo hagas. Yo también soy igual que tú, soy un consiervo de Dios. ¿Y qué le dijeron? Adora a Dios. Es que, hermano, había una idea falsa de que los ángeles tenían que ser adorados. Y esa idea falsa se ha metido hoy en día en la religión, por eso es que tienen tantas vírgenes, tantos santos, tantas santas, y tienen todo de todo, porque creen que el único medio de llegar a Dios es a través de los ángeles o a través de otros seres humanos. Idea totalmente falsa. Número 5. Seguían instrucciones secretas. Seguían instrucciones secretas. Ahora, ¿cuál es el problema de estas instrucciones secretas? Porque en las religiones de misterio había esa idea de que decía, ¿no? Hay cosas secretas que no están escritas en la Biblia, pero que han ido pasando de generación en generación, de boca en boca, y están ahí secretos solamente para los que ingresan a este grupo tan selecto. ¿No le hace recordar algo hoy en día? ¿No le hace recordar algo, hermano, de ideas secretas, enseñanzas secretas? Por ejemplo, los masones, ¿sí o no? Los rosacruces. ¿Usted ha visto la película o ha leído el libro El Código Da Vinci? Ok, si no lo ha leído, léalo, o si no, vea la película para que se ahorre tiempo. Usted va a ver ahí todas esas ideas secretas. Recuerda que hace unos años salió el asunto esto de que habían descubierto unos manuscritos sobre el Evangelio de Tomás, y después se encontraron otro manuscrito que decían que era el Evangelio de María Magdalena. Ok, esos manuscritos sí existen, pero no fueron escritos de la época justamente de gente que pertenecía a este movimiento. Gente que tenía ideas raras, extrañas, escribieron sus cosas, inventaron sus cuentos. Pero tenga usted cuidado con todo esto. Las herejías siempre han existido, existen hoy y seguirán existiendo. Pero estas dos religiones o estas dos herejías, ahí dice en su nota, en esencia, ambos grupos promovían una religión sin Jesús. Ambos grupos, el judaísmo, dice Jesús no es Dios. El gnosticismo dice, la materia es mala, Dios no puede haber creado la materia. O sea, por lo tanto, Dios no es el creador. Una religión sí, pero sin el creador. Ambas religiones promueven algo sin Cristo. Y usted sabe que la religión, porque hemos empezado diciendo, el cristianismo sí es una religión. Hemos empezado diciendo, el cristianismo bíblico, de acuerdo a las enseñanzas de las Escrituras, tiene a Cristo como preeminente, de acuerdo a Colosenses capítulo 1, y la centralidad de las Escrituras. Capítulo 2, versículo 19 de Colosenses. Recuerde, el problema de estos grupos, mire cómo comienza diciendo el 2:19, dice, y no haciéndose de la cabeza. Esa primera parte. Lo que dice en el versículo 16, 17, donde habla del judaísmo. Lo que dice en el versículo 18, que habla del gnosticismo. Pablo acá lo resume en el versículo 19 diciendo, y no haciéndose de la cabeza. Ahora, ¿quién es la cabeza? Jesucristo, ¿verdad? O sea, estas religiones no querían aceptar a Jesús. Por eso hemos dicho en su momento ahí en su nota, dice,
En esencia, ambos grupos promovían una religión sin Jesús. El versículo 19 sigue diciendo, y no haciéndose de la cabeza, en virtud de quien todo el cuerpo, nutriéndose y uniéndose por las coyunturas y los ligamentos, crece con el crecimiento que da Dios. Qué bueno, qué hermoso, ¿verdad? Acá hay algo totalmente hermoso y tremendo tenemos nosotros acá. El cuerpo le pertenece a Cristo. Todos tenemos que depender de la cabeza, y la cabeza es Cristo Jesús. No puede existir cristianismo sin Cristo. No puede existir un creyente en Cristo sin Cristo. Todos necesitamos a Cristo en nuestras vidas. Así enseña la palabra de Dios. Apocalipsis capítulo 3, versículo 20. Y yo creo que usted lo sabe de memoria. Apocalipsis 3:20 dice así, Cristo dice, he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Pregunta, aunque lo dije, ¿quién está hablando allí? Jesús. Ahora, mire, le hago la pregunta, mire la pregunta que le hago ahora. ¿Y a quién le está hablando Jesús? ¿A quién le está hablando Jesús? A la iglesia. A la iglesia le está hablando. Y a la iglesia, o sea, a nosotros, a la iglesia, el Señor le dice, yo estoy a la puerta, o sea, estoy fuera de la iglesia. Mire la contradicción. La contradicción, porque se supone que Jesús es el centro de la iglesia. Pero Jesús dice, estoy a la puerta, estoy afuera y estoy tocando. Estoy tocando para que me dejen entrar. Quiero entrar. Ese versículo de Apocalipsis 3:20 yo lo llamo un diagnóstico de nuestra época. Así lo llamo yo. Porque hermanos, hoy en día existen grupos y personas y creyentes que viven vidas sin Jesús. Jesús para ellos es simplemente una referencia histórica, porque saben que nació en Belén, saben que murió, saben que resucitó, pero de ahí nada más. Entonces muchas personas solamente tienen a Jesús de conocimiento, pero no lo consideran como el centro de su vida. ¿Y qué han hecho con Jesús muchos creyentes? Lo han desplazado a un lado. Lo han hecho a un lado. Lo han sacado de su vida a Jesús. Como la iglesia ahí que estamos leyendo en Apocalipsis 3:20, cuando Cristo dice, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguien me oye, déjeme entrar. Quiero entrar a la iglesia, dice Jesús. Triste realidad, ¿verdad que sí? Triste realidad, pero es algo ciertísimo. Ok, si seguimos avanzando en lo que estamos viendo ahora en la segunda parte del sermón, vamos a hablar un poquito más de la religión. Pero hay que tener cuidado con la religión, ¿ah? Y una vez más, permítame decirle a ustedes lo siguiente, ¿ah? El cristianismo es una religión. No lo vamos a negar, es una religión. Pero ¿cuál es la diferencia del cristianismo con cualquier otra religión? Lo que le voy a decir no está en la nota, le voy a decir lo siguiente. El cristianismo tiene dos rasgos que lo diferencian de cualquier otra religión. Yo le voy a mencionar los dos rasgos, si usted quiere anótelo por ahí en su hojita, ¿ya? Rasgo número 1, la preeminencia de Jesucristo. La preeminencia de Jesucristo. O sea, ese es el primer rasgo que al cristianismo lo hace una religión única. La preeminencia de Jesucristo. Y rasgo número 2, la centralidad de la palabra de Dios. La centralidad de la palabra de Dios.
Ok, mire usted, para nosotros los cristianos es importante y clave tener como centro del eje la Biblia, la palabra de Dios. Todo lo que creemos, todo lo que enseñamos, todo lo que hacemos en nuestras iglesias se encuentra en la palabra de Dios, todo. Ahora, lo que creemos nosotros está en la Biblia, pero nosotros también creemos que la persona más importante, el Dios que adoramos es Jesucristo, ¿verdad? Eso es lo que nosotros creemos. ¿Usted también lo cree? Amén. Amén. Yo creo que Jesucristo es Dios. Y lo adoramos y creemos en Él. Creemos que Él ahorita está en el cielo sentado a la diestra del Padre. Creemos que Cristo ha venido a nuestros corazones cuando lo hemos recibido por fe. Y creemos que Cristo está presente aquí. Porque la promesa de Él es, donde están 2 o 3 reunidos en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Qué gran honor, ¿verdad? Y creemos también que de acuerdo a su promesa, Él viene pronto por la iglesia. Así que Cristo viene pronto, queridos hermanos. Ahora, pero tenemos que hacer ver un asunto. Ahí en su nota dice, vamos a ver religión versus relación. Y aquí viene la advertencia número 3 en su nota. La advertencia número 3 dice, que nadie les esclavice, que nadie les esclavice. Antes de leer lo que dice en la nota, permítame leer en Colosenses capítulo 2, versículos 20 al 23. Colosenses 2, 20 al 23 dice así. Pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué, como si vivieseis en el mundo, os sometéis a preceptos tales como no manejes, ni gustes, ni aun toques, en conformidad a mandamientos y doctrinas de hombres, cosas que todas se destruyen con el uso? Buena pregunta, ¿no? Luego dice, tales cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría en culto voluntario, en humildad y en duro trato del cuerpo, pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. Está hablando aquí, hermano, de no caer en la esclavitud espiritual. Porque volvemos a lo que estábamos hablando hace un rato. Nunca faltan ciertos grupos que a los creyentes le dicen, no comas esto. Ah, sí, y le dan una serie de reglas que simplemente son humanas. Pueden ser buenas en el sentido que nos ayudan para poder ir hacia un desarrollo espiritual, pero el problema es cuando se imponen como si fueran palabra de Dios. Ese es el problema. Ok, vamos a ver en las notas. En la nota dice, entendiendo la diferencia. Vamos a ver la diferencia entre religión y relación. Entendiendo la diferencia. Existe una tremenda diferencia entre una religión y la relación con Cristo. Ok, dice ahí, número 6. Religión es una serie de prácticas y ritos que uno establece para ser piadoso. Pero relación se trata de llegar a conocer a Dios. Es cierto, ¿verdad? Nosotros en nuestra iglesia promovemos que cada persona conozca a Dios. Eso tenemos que promover. Número 7. Religión es hacer cosas piadosas para uno mismo. Relación significa hacer cosas desinteresadas para Dios. Y eso también es ciertísimo. Tenemos que hacer cosas para Dios. Tenemos que hacer obras para Dios. No somos salvos por obras, pero somos salvos para hacer buenas obras para Dios. Número 8. Religión hace que uno se vea bien ante otros. Relación hace que uno ame a Dios sin importar lo que otros piensan. Y es cierto. Yo amo a Dios, vivo de acuerdo a la palabra de Dios. Y si alguien cree que yo estoy loco, bueno, pues no, que piense que estoy loco. Pero si yo vivo de acuerdo a la palabra de Dios y si por eso me juzgan, bueno, pues que me juzguen, ¿no? Eso es muy importante. Ok, pero hay una ligera diferencia, ojo hermano, y eso tenemos que advertirlo, ¿eh? Hay una ligera diferencia y una línea muy delgada entre religión y relación. Los judíos, como pueblo en el Antiguo Testamento, ellos con el paso del tiempo
y ojo que eso nos puede pasar a nosotros después de años de ser cristianos evangélicos. Los judíos, después de tiempo, los judíos cayeron en la religiosidad. Hermano, y eso nos puede pasar a nosotros, por si acaso. En los años 90, un conocido mío, conocido porque no es mi amigo, porque nunca hemos sido amigos, no porque esté peleado, sino que lo conozco, pero nunca hemos sido amigos. Un doctor escribió un voluminoso libro donde hizo un estudio acerca de la religiosidad y el cristianismo en América Latina. Hizo todo un estudio desde México hasta la punta de Chile. Un voluminoso libro. Pero más de la mitad del libro, él se dedicó a estudiar la religiosidad desde la antigüedad, desde la época de las culturas precolombinas. Comenzó a estudiar las culturas mayas, las aztecas, la inca y todas las culturas, ¿no? Y cómo eso se comenzó a meter en el pueblo, y luego habla sobre la llegada del catolicismo. Y luego habla, y esa es la parte que a uno le llama la atención, sobre la religiosidad dentro de las iglesias evangélicas. Y él, luego de todo un estudio, afirma y dice, ¿no? La religiosidad que existe en nuestros pueblos autóctonos se ha ido metiendo poco a poco en las iglesias evangélicas. Hermano, y él hace todo un análisis bien detallado, y luego que uno lee ese análisis dice, es cierto. Hay muchos creyentes que sin querer queriendo, como diría cierto personaje, ¿no? Que sin querer queriendo entran al cristianismo y siguen trayendo sus ideas ancestrales que han tenido, Dios sabe desde cuándo. Por ejemplo, le menciono algo que en alguna ocasión con el pastor Martín hemos enseñado aquí en la iglesia, y años atrás hemos discrepado con algunas personas, pero yo sigo creyendo lo mismo. Por ejemplo, algunos practican que cuando alguien se asusta, ¿qué le hacen a los niños? ¿Qué le pasan? El huevo. No le voy a preguntar si usted lo hace, ¿eh? Y yo no sé qué relación va a tener el susto con el huevo. Y yo siempre he dicho en forma de burla, digo, así usted le pase un huevo de avestruz que es más grande, no le va a sacar el susto. Son creencias. Creencias ancestrales que vienen de la religión antigua y que se han ido metiendo muy sutilmente al cristianismo y le han dado un adorno cristiano porque todavía lo hacen leyendo algunos versículos de la Biblia. O sea, lo pintan como si fuera algo evangélico. Por ejemplo, yo veo, y lo digo con base, algunas madres cristianas cuando traen a sus bebés acá a la iglesia, yo le veo que viene con su cintita roja acá. ¿Para qué le ponen cintita roja, dice? Para que no lo ojeen, ¿sí o no? ¿Ah? Creencias ancestrales que se han ido metiendo al cristianismo. Algunos de ustedes, seguro que en su casa, entrando a su casa, tienen colgado ahí, sobre la puerta que tienen colgado. ¿Para qué? Para que no entren el daño, dice, ¿no? Y algunos para la buena suerte que traen, ¿qué tienen? Una herradura. La ruda también, exacto, usted lo ha dicho, se me estaba pasando la ruda. Algunos cuando abren su negocio del día, ¿qué hacen con su ruda? Hermanos, esas cositas y otras tantas que parecen inofensivas, si nos ponemos a leer y estudiar, porque recuerde usted que el estudio y el análisis nos abre los ojos, hermanos, vienen desde épocas ancestrales, en nuestras culturas prehispánicas, o sea, desde antes que lleguen los españoles. Y se han ido metiendo muy sutilmente en nuestras vidas y nos convertimos en cristianos evangélicos bautistas y entra a nuestros hogares y le damos una lavada por encima y le ponemos, como le digo, unos versículos y decimos ya, es algo bíblico. Tenga usted cuidado. Eso también le pasó a los judíos. También hay muchos cristianos que
las prácticas que nosotros tenemos como cristianos de nuestra vida cristiana, pasa el tiempo de que se vuelve algo mecánico y religioso. Y se vuelve religión. Mire usted, ahí en su nota dice, una pregunta mayor de un profeta menor. Ahí he querido jugar con el profeta menor, ¿no? Dice, una pregunta mayor de un profeta menor. Ahí anote, Zacarías 7, 3 al 6. Y aquí lo voy a proyectar. A ver, aquí lo he dividido en varias secciones porque es bien largo el pasaje. Mire usted lo que dice ahí, Zacarías 7, 3. Acá está proyectado, no lo busque en la Biblia, yo quiero que lo lea acá. Mire, dice, en Zacarías 7:3, habría que leer desde el versículo 1, pero acá no lo he puesto para entender el trasfondo, ¿ya? Acá está hablando la gente, los judíos. Está hablando los judíos, dice. Y hablar a los sacerdotes que estaban en la casa de Jehová de los ejércitos y a los profetas diciendo, continúe. Acá mire lo que dicen ellos, con rojo. Lloraremos en el mes quinto, haremos abstinencia como hemos hecho ya algunos años. O sea, ellos estaban diciendo, vamos a guardar nuestros ritos. Vamos a guardar nuestra religión. Eso es lo que estaban diciendo ellos. Entonces Dios, que siempre le gusta malograr la fiesta, porque Dios es así. Versículo 4 dice, vino pues a mí palabra de Jehová de los ejércitos diciendo, habla a todo el pueblo del país. Acá está hablando Dios. Dice, habla a todo el pueblo del país y a los sacerdotes diciendo, cuando ayunasteis y llorasteis en el quinto y en el séptimo mes, estos 70 años, lo habían hecho durante 70 años. Dios les pregunta, ¿habéis ayunado para mí? O sea, ustedes quieren hacer ayuno, bien, muy bien. Pero Dios le dice, ¿ustedes han ayunado para mí? Y luego en el versículo 6 dice, y cuando coméis y bebéis, ¿no coméis y bebéis para vosotros mismos? Eso es lo que dice la palabra de Dios. O sea, ¿qué había pasado acá? Y no es el único pasaje, por si acaso. El profeta Isaías también es experto en denunciar lo mismo. ¿Qué había pasado? Los judíos habían caído en la trampa de la religión. Y usted dirá, Pastor Hidalgo, ¿eso nos puede pasar a nosotros hoy en día? Sí nos puede pasar. Sí nos puede pasar. Tenga cuidado, no caiga en la trampa de la religión. Hermano, jugar a la religión es muy fácil. El otro día yo hablaba con una persona y le decía, así le decía a la persona, le decía, ¿cómo jugamos a la religión? Porque el día domingo nos levantamos, nos bañamos, nos ponemos la mejor ropa que tenemos, sacamos la Biblia, la desempolvamos donde la hemos tenido metida con tierra toda la semana, que no la hemos leído. La traemos de paseo a la Biblia a la iglesia y venimos y ponemos una bonita cara de ángel. Y desde que entramos comenzamos a saludar diciendo, buenos días hermano, buenos días hermana. Y todavía comenzamos a decir, Dios le bendiga. Y escuchamos la enseñanza atentos o estamos, la mente está volada, yo no sé, en otro lugar. Pero ya cumplí en venir, mi cuerpo está acá, pero mi cerebro no sé dónde está. Ya terminó la hora, me voy y se acabó el asunto. Dejo la Biblia otra vez ahí donde estaba en ese rincón para que se llene de tierra. Vivo mi vida normal toda la semana y el próximo domingo vengo. Y lo bueno es que el pastor Hidalgo el próximo domingo no va a estar a las 8, no va a estar a las 10. ¿Sabe? Eso se llama jugar a la religión. Porque el cristianismo no es para vivirlo solamente los domingos. El cristianismo es para vivirlo todos los días de la semana. 24 horas al día. Todos los días de la semana, 24 horas al día es para vivir el cristianismo. Si usted solamente vive el cristianismo el día domingo, o para Navidad, o para Semana Santa, usted ha caído en la religión. Y tenga cuidado, porque la religión hace daño. La religión malogra. Avancemos porque se me acaba el tiempo. Luego hay una pregunta bien grande que dice, ¿hay alguna diferencia entre disciplinas espirituales y ritos religiosos? Bueno, ahí dice, número 9. Todos necesitamos cultivar
disciplinas espirituales. Hermano, necesitamos tener disciplinas espirituales, necesitamos. Todos necesitamos. Necesitamos, pero cuidado con que las disciplinas se vuelvan religión. Número 10 dice, disciplinas espirituales están diseñadas para enfocar nuestra atención y acercarnos a Dios por medio de Jesucristo. Disciplinas espirituales son muy buenas, son necesarias, necesitamos las disciplinas espirituales. Yo le voy a mencionar en esta mañana, aquí le voy a proyectar 6 disciplinas espirituales. Mire usted, algunas disciplinas espirituales. La primera, estudiar diariamente la Biblia. ¿Qué dice usted? ¿Es una disciplina o no? Por supuesto que sí, señor. Todos los días hacer un espacio de tiempo y ponerme, mire que yo no he usado la palabra leer, porque leer, me puedo leer en un día media Biblia, por decirlo así. Yo he usado la palabra estudiar. Estudiar todos los días la Biblia es una disciplina que necesitamos tener todos nosotros. Disciplina número 2. Memorizar la palabra de Dios. Memorizar la palabra de Dios. Esta es una práctica que ya hoy en día muchos ya no la tienen ya. Memorizar. El otro día me fui a la peluquería. No está mi peluquera acá, ¿no? Ok, no está allá. Estábamos conversando ahí con la peluquera que ya nos conocemos años y ella sabe que soy pastor. Ella ha venido varias veces a la iglesia a escuchar la palabra de Dios. Y ella agarra, y bueno, ella lo dijo en otras palabras. Yo no voy a repetir exactamente sus palabras, pero ella, yo voy a usar otra palabra. Ella dijo así, ella dijo, pastor, ¿usted se ha dado cuenta que hoy en día nos hemos vuelto más cabezas duras? Pero ella no dijo cabezas duras, ella dijo otra cosa. Y le digo, señora, ¿cómo va a hablar así? Le digo, no. Sí, pastor, ¿usted se ha dado cuenta que hoy en día, desde que salió este aparatito del teléfono, nos hemos vuelto cabezas duras? ¿Por qué le digo? Porque hoy en día ya no memorizamos, me dice. ¿Usted se recuerda cuando antes teníamos que memorizar los números de los teléfonos? Claro, le digo. Porque si uno iba a la calle y tenía que llamarle a alguien, uno buscaba un teléfono público. ¿Qué hacía uno? Le echaba su moneda o su ring. ¿Se recuerdan del ring? Ya, y le echaba la moneda o la ficha y uno de memoria, ¿no? Tal número, listo, ¿no? ¿Se recuerda, pastor? Me decía la señora, me estaba cortando yo, señora, tenga cuidado, córteme bien el cabello, toma, le digo. ¿Ya se recuerda, pastor, que teníamos que memorizar direcciones? Claro, le digo, hoy en día ya no, me dice. ¿Se recuerda, pastor, que teníamos que memorizar, me dice, la fecha de nacimiento de los familiares y amistades? Claro, hoy en día ya no, me dice. Nos hemos vuelto cabezas duras, me dice. Y yo, dentro de mí, cuando ella estaba hablando, decía, ¿cuánta razón tiene esta señora? Decía yo. Porque muchos cristianos hoy en día ya no memorizan la Biblia. Agarran el celular, tienen su Biblia acá. Yo también la tengo acá, mi Biblia. Yo también la tengo acá. Pero ¿saben lo que hacen? Tal versículo sí escuché una vez que decía. Entonces, abro mi Biblia, ya no memorizo dónde está, sino en la opción buscador, le pongo una palabrita, una partecita del versículo, le pongo buscar y me lo encuentra el sistema, ¿sí o no? Ya no tienen que memorizar. Esto nos ha ahorrado, nos ha vuelto cabezas duras. Por eso le digo, hay que memorizar la palabra de Dios. Es una buena disciplina. Y por si acaso, el estudio no da Alzheimer, por si acaso, ¿ya? Número 3, otra disciplina que es muy necesaria, la oración de todos los días. Hay que orar. Pastor, yo oro antes de comer. Eso no, solo. Algunos solamente oran mecánicamente, ¿no? Porque así me enseñó en la casa de mi mamá, mi papá. Antes de comer tengo que dar gracias, si no me va a dar cólicos, ¿ya? No solamente para comer, todos los días hay que darse un espacio para hablar con Dios. Así como usted agarra este aparato y habla con la amiga, con el amigo, o con su hermana, que se ve todos los días y habla con su hermana. Todos los días se ven las hermanas y todos los días las hermanas hablan y hablan, ¿no?
Eso yo siempre le digo a mi esposa, espero que no me esté escuchando, ¿ya? Mi esposa se ve todos los días con sus hermanas y cuando se llaman por teléfono hablan y hablan la señora. Le digo, pero si tú la vistes ayer, sí, pero ahora es algo nuevo para conversar, me dice, ¿no? Entonces, así como usted habla horas y horas con esto, hable con Dios también en la oración. Una buena disciplina. Otra disciplina, vaya ahí. Congregarnos fielmente. ¡Qué bueno! Hay que asistir a la iglesia, hay que asistir a la iglesia. Ya ve, pastor, para eso estoy acá. Pero ¿sabe algo? Algunos ya lo ven como un rito monótono, cansado. Solo estoy acá en la iglesia porque es mi costumbre. O solo estoy acá en la iglesia porque mi papá, mi mamá me obligan a venir. Espérese, pastor, que cumpla 18 años y ya no vengo a la iglesia. Me despido de usted. Bueno, es tu decisión, que Dios te bendiga, te veo dentro de unos años, si Dios me da vida, yo sé que vas a regresar golpeado por el pecado, como el hijo pródigo, ¿verdad? El hijo pródigo después de tiempo regresó a su hogar arrepentido y sin nada, así es. Usted tiene que congregarse fielmente, cada vez que venga a la iglesia, congréguese fielmente. El día del Señor es todo el día, en la mañana y en la noche, venga a la casa del Señor. Otra disciplina, ofrendar y diezmar. Fíjese usted que ahí es subrayado la palabra ofrendar. Pastor, ¿por qué no subrayó la palabra diezmar? Si usted siempre habla del diezmo, sí, yo hablo del diezmo. Pero la ofrenda, ¿por qué le he subrayado? Porque la ofrenda es más que el diezmo. Por eso, pues, ¿no? Porque soy interesado. El diezmo es lo mínimo que le damos a Dios. La ofrenda es más que el diezmo. Hace algunas semanas cierta persona me preguntó y me dijo, ¿usted mide el crecimiento espiritual por el diezmo que uno da? Y usted sabe que yo no me quedo callado. Le dije, sí, le dije, yo mido el crecimiento espiritual por el diezmo. Ya ve, usted es una persona materialista. No, señor, porque la Biblia me enseña que más bienaventurado es dar que recibir. ¿Y cómo se mide el crecimiento espiritual? Por la ofrenda y por el diezmo. Porque cuando uno va creciendo espiritualmente, uno aprende a desprenderse de lo material. Y cuando uno se desprende de lo material para el Señor, ahí está demostrando que uno está desarrollando su relación con Dios. Podríamos hablar más, sigamos. Finalmente, la última disciplina que vamos a mencionar, testificar de Cristo. ¿Usted habla de Cristo? ¿Usted le habla de Cristo a la gente de donde trabaja? ¿Usted le habla de Cristo a la gente en su barrio? Hoy día algunos de ustedes seguro que al mediodía o más tarde en su casa se reúnen con algunos parientes. ¿Ok? ¿Algunos van a reunir? A ver, alcen su mano. No les voy a decir que está mal. ¿Se van a reunir algunos? ¿Sí? A ver, algunos me están haciendo señas. ¡Qué bueno! ¿Se van a reunir o no se van a reunir con parientes? Alcen la mano, pues hermano, ¿por qué se asustan? El pastor Hidalgo no les va a pegar. ¿Ve? Muy bien, muy bien. Se van a reunir. Qué bueno, por acá también. ¿Se van a reunir o no? Sí. Ok. Mire usted, yo le aseguro que entre sus parientes con los cuales se va a reunir hoy, hay algunas personas inconversas. ¿Por qué no hablarles de Cristo hoy día? ¿Por qué no se toma un tiempecito ahí en la reunión y en plena reunión, de repente, antes de que sirvan la comida, antes de que la sirvan, no cuando está servida, porque cuando está servida la tentación nadie piensa nada ya. Igual, a mí nunca me gusta orar cuando la comida ya está servida ya, por si acaso. A mí me gusta orar cuando ya antes de que traigan la comida. Porque cuando la comida está ahí, espero que le sirvan a 50 personas, la comida se enfría, yo estoy mirando la comida. No. Antes que traigan la comida hoy día a la mesa con los familiares reunidos, usted dígale, alto, vamos a leer un pasaje de la Biblia. Tómese unos minutos, háblele de Cristo, cuéntele que Cristo los ama, cuéntele que Cristo quiere cambiar sus vidas. Háblele de Cristo Jesús, esa es su responsabilidad de usted. El tiempo me ha ganado, pero vamos a terminar con las notas, ¿sí? ¿Cuáles son las limitaciones? Número 11. Tenga cuidado con que las disciplinas espirituales se conviertan en religiosidad. Religiosidad, tenga cuidado.
Todo lo que hemos mencionado, si usted no lo practica de la forma adecuada, se puede convertir en religión. Y la religión sin Cristo mata. Tenga cuidado. Ahora, ahí sí viene. Las limitaciones de la religión. La religión tiene dos limitaciones. La primera, número 12. La religión no salva. La religión no salva. El domingo pasado hablábamos de esto, de acuerdo a Efesios capítulo 2, versículo 8, donde dice que por gracia sois salvos por medio de la fe, no por obras, para que nadie se gloríe. La religión no salva, solo Jesús salva. Número 13. La religión no ayuda contra los apetitos de la carne. La religión no ayuda contra los apetitos de la carne, lo que estábamos hablando hace un rato. Algunos en su religión maltratan su cuerpo, ¿verdad? Recuerden a Santa Rosita, que le decimos nosotros. Golpeaba su cuerpo con el chicotito. Ahí, y también San Martincito, de ahí viene el chicotito que algunos usan para golpear a los hijos, pues, ¿no? Ya que está mal, ya maltrataban su cuerpo. Algunos hoy en día, en su religión, ¿qué hacen? Caminan descalzos sobre piedras. Algunos caminan de rodillas porque le han hecho una promesa a su santo, a su virgen, a su Cristo. Porque dice que tienen que así ganarse el favor de Dios. Hermano, la religión no ayuda contra los apetitos de la carne. Y yo termino dándole un pensamiento que está ahí, dice. Lo único que en verdad cambia a una persona es tener un encuentro personal con Jesucristo. Amén. Ahí empieza el cambio en la vida de un ser humano. Salvación en Cristo. Y cuando ya es creyente, y obedecerle en todo. Cada día voy aprendiendo algo de la palabra de Dios. Anoche yo estaba escuchando la prédica de un amigo que está en otro país, me mandó su prédica, yo estaba escuchándola, y este amigo decía en su prédica, decía así: el día que dejamos de aprender de la palabra de Dios, estamos muriendo espiritualmente. Y luego dijo, el día que dejamos de aprender de la palabra de Dios, dejamos de ser discípulos de Cristo. Y es cierto. Usted y yo como creyentes necesitamos todos los días crecer en Cristo Jesús.